¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso, de aquí lo que pasa en la Cámara de Diputados, donde transmitimos durante todo el día a la espera de una actividad legislativa que se está tardando en hacer llegar desde la apertura de sesiones ordinarias, que fue hace exactamente 8 días. Todavía no hay proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, pero seguramente pronto conoceremos las primeras iniciativas. Me acompaña mi amiga, la señorita Coti Viñas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mauri? ¿Todo bien? Bien, tranquila, ¿no? Muy tranquilos. Muy tranquila. Sorprendentemente tranquilos. Bueno, ya no llames al caos que siempre llega. Quien siempre está atrás del caos es mi otro amigo que está hoy, que es el señor Guido Braslas. Hola, Mauri, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien. Vos en realidad, si no tenés lío acá, lo vas a buscar a otro lado, ¿no? Quieto no te quedás. No, vivimos del lío, ¿no? Vivimos del lío, lamentablemente claro. es así. Títulos del día. Baja edad de imputabilidad. El gobierno promulgó el régimen penal juvenil tras su aprobación en el Senado. Un proyecto de la diputada de La Libertad Avanza, Mercedes Llano, para exigir una evaluación psicológica obligatoria a los máximos cargos del Estado. Ministerio de Justicia. El gobierno activa la revisión de pliegos para cubrir cargos judiciales. Ya vimos a Juan Bautista Maíquez, que es un poco la figura que tuvo la semana pasada, porque es el nuevo ministro de Justicia, porque el gobierno parece que esta vez va a trabajar en generar consenso, ya sea en el Consejo de la Magistratura como en el Senado, para cubrir las vacantes judiciales que superan el tercio del total de las butacas de la Justicia Federal. Por lo tanto, creo que va a ser uno de los temas, me animo a decir, Guido, vos que seguís muy de cerca estas cuestiones, del año, ¿no? Sí, es muy probable una nueva impronta del gobierno en su relación con la justicia, también con la Corte Suprema. Otra relación. Dejó trascender que ahora va a retomar o va a tener un diálogo más aceitado en términos institucionales. Esto parte de un mismo paquete. Recordemos también, Juan Bautista Maíquez es justamente una persona del riñón del Poder Judicial, de la familia judicial, con vínculos con todos los sectores. ¿Qué es la familia judicial? No lo conozco yo. Es ¿qué es la familia judicial? Te metiste ahí, una ahora buena... te pido por favor que me saques. La familia judicial, bueno, un poco alude y es una realidad que, como es un lugar muy codiciado, el Poder Judicial, donde tienen muy buenos ingresos, no pagan impuestos a las ganancias y tienen asegurado el trabajo durante mucho tiempo, incluso aunque no impartan justicia, ¿no? Porque, bueno, esto que estoy diciendo no es ningún misterio, tiene peor imagen la justicia que el sindicalismo, que el sindicalismo, Poder Judicial peor que pero la familia judicial alude a que se van renovando esos cargos. Cuando se producen cargos dentro del Poder Judicial, siempre se meten familiares. Epa. No es ningún misterio. Bueno, está bien, déjame que me sorprenda de algo. Se meten, de hecho, bueno, el ministro de Justicia Maíquez tiene al padre Maíquez, que es camarista. El hermano no, estaba en la AFA, pero Esteban Maíquez no. Estaba en la AFA, pero no sé si tenía tiene un cargo judicial. Pero bueno, familia. se van dando, entonces la familia judicial es como un coto bastante cerrado, que en la época de Cristina Kirchner hubo, ¿te acordás? Polémicos proyectos llamados de democratización de la justicia. Para cambiar un poco eso. Para cambiar un poco eso, o sea, está bien cambiar eso, también, ¿qué quería hacer? Quería intervenir también con gente afín a su... Es un lugar muy codiciado de la justicia, ¿no? Pero la familia judicial tiene como su propia dinámica, su propia lógica. ¿Está bien explicado? Está bien explicado, pero me gustó, porque judicial, te metiste en un lugar complicado y saliste fácil. Así que, no, bueno, salimos con hechos de la realidad. Con datos. Coti, el Senado, la Comisión de Acuerdos, tiene que tratar pliegos. Todavía no hay ninguno enviado. O sea me están diciendo, van a enviar pliegos de jueces para tratarlos en los próximos días. Yo todavía no vi llegar ninguno. Se habla de que van a llegar por tandas. Hay 200 vacantes solamente internas. Pero a su vez hay más vacantes. Ayer el número que el propio ministro de Justicia difundió a través de un comunicado, yo hacía la cuenta, me pasaban 300, ¿no?
Sí, a ver, la verdad es que son muchísimos los cargos que hay que cubrir. Es un tema pendiente para este gobierno, que sabemos que el año pasado intentó también designar a los jueces de la Corte que faltan y no lo logró hacer. En ese marco también Maíquez lo que hizo fue priorizar los juzgados de familia, por ejemplo, porque sabemos que, más allá de que muchas veces nos quedamos ¿Cómo es eso de priorizar los juzgados de familia? Claro, como que capaz a veces nos quedamos en la rosca hablando mucho de los jueces de la Corte, ¿no? Y vos estabas justamente mencionando que hay un montón de juzgados que tienen sus vacantes libres y que tienen que ser ocupadas. Y en uno de los textuales que dejó en una de las entrevistas que dio la semana pasada, ahora no recuerdo exactamente en qué medio, habló sobre todo de estos juzgados, más que nada porque son los que, según decía el propio Maíquez, los que afectan a la gente de forma más directa, ¿no? Sí, a la sociedad civiles, más directa. Hay muchas vacantes juzgados civiles que ya hay elegido quién lo reemplace. Esto, en realidad, hay un uso de costumbre que cada gobierno que llega retira los pliegos enviados, los últimos pliegos enviados por el gobierno anterior. Y hace una revisión. El tema es que el gobierno en estos 2 años no hizo esa revisión. O sea, el retiro de los pliegos del gobierno anterior es bastante natural, porque si el gobierno anterior no logró mayoría en el Senado, ¿para qué lo va a lograr un gobierno nuevo? Me parece que esa parte cumplió casi, te diría, con un protocolo en febrero del 2024. El tema es que después quienes tenían a cargo la gestión de la justicia no enviaron los nuevos candidatos o no hicieron una revisión. O sea, esa revisión se va a hacer ahora. Después hay otros cargos más picantes de Comodoro Pi que todavía tienen paso por el Consejo de la Magistratura. Pero nada de eso va a pasar por el Senado, ¿no? Perdón, por diputados, ¿no? Porque diputados nos libramos de ese tema. Todo el Senado... Acá no pasa nada que tiene que ver con los pliegos judiciales, pero sí, por ejemplo, pasó la modernización laboral que ya está reglamentada. Guido, ¿qué cambia ahora con la reglamentación? ¿Qué puede pasar de acá a 2 horas? Algunas cosas tienen, empieza a regir, con la reglamentación empieza a regir, ¿no? Ya está rigiendo, hoy ya está rigiendo. Ya rige. Salvo algunas cosas que especificaba la ley que, por ejemplo, las derogaciones, ¿no? Por ejemplo, el Estatuto del Periodista. Un año. Tengo entendido que es 1 año. Claro. La eliminación de los fondos para el cine recién regiría de 2028. Sí. Ahora habría que ver qué pasa con justamente el viernes, ¿no? Jueves o viernes la CGT presentó, hizo la presentación para judicializar aspectos, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Hay poca expectativa, me decían, porque la suspensión que logra la CGT en el 2024 tenía que ver con que era un decreto. Claro. Pero ahora es una ley, o sea que por el procedimiento no. Por lo pronto me parece que es más complejo, ¿no? Sí, definitivamente, digamos, el instrumento que se utilizó y que haya sido un debate que se dio en el marco del Parlamento, bueno, hacen que posiblemente esa respuesta sea un poco más lenta, o bueno, que lleve más tiempo y más recursos, bueno, definir algo respecto del amparo que pide la CGT, ¿no? Se judicializó, que era lo que se esperaba. Ya se sabía, ya había una anticipación desde el día 0 de que los sindicatos iban a judicializar la ley, pero bueno, por ahora está la presentación. Y van a ir cayendo en dominó los convenios colectivos que están firmados hace 50 años y que al no haber ultraactividad, si una de las partes lo pide, tiene que negociarse uno nuevo. Tiene que negociar. Hay que ver cómo se maneja eso en la práctica, ¿no? Porque como quedó el texto, hubo muchos cambios. Dice, una de las partes lo tiene que pedir. Hay que ver si la parte lo pide, hay que ver cómo transcurre la negociación. Quizá muchas cosas en la práctica no van a ser tan lineales como parecen en el texto, ¿no? Ultraactividad era que sí... La posibilidad que hay hoy que si no hay un acuerdo salarial, rige el convenio vigente. Claro, queda en pie el convenio que estaba, ¿no? Luego de su vencimiento. Lo que se suele hacer es que el convenio vigente va teniendo cambios y lo que no tiene cambios queda como está. Ahora, o se cambia todo o... pero hay que ver, por ahí muchos empresarios dicen, sí, cambiemos todo, pero dejemos lo que quieren los gremios para que no haya lío. Hay que ver cuánta conflictividad real hay, ¿no? En algunos temas que por ahí parecían tremendos y que eran parte de un statu quo que ya tiene medio siglo, ¿no? Es mucho tiempo. Muchas cosas cambiaron, los vínculos. Me parece que es todo un experimento, ¿no? Sí, a ver, de a poco vamos a poder ir viendo cuál es la respuesta y el efecto que se produzca tanto en las empresas, digamos, para los empresarios como para los trabajadores.
Hubo muchas hipótesis de lo que podría llegar a pasar para los que defendían la ley y para quienes estaban en contra, obviamente, pero en los hechos, a partir de ahora vamos a empezar a ver efectivamente qué sucede. Gran parte, digamos, de la letra de esta reforma laboral hablaba de la libertad de negociar entre las partes, ¿no? Así como concepto general, quienes se oponían a la ley lo que manifestaban es que en esa interacción entre partes, en esa libertad entre las dos partes, empresario, trabajador, iba a tener probablemente menos posibilidades de sentarse a negociar el trabajador. Bueno, en los hechos vamos a ver a partir de ahora cuál es, en todo caso, el resultado de esa negociación entre partes, ¿no? Claro, tal cual. Otro aspecto es que las indemnizaciones por despido son más baratas. Claro, las indemnizaciones por despido, ¿no? Lo que dice el proyecto es que es un salario por año y lo que no se pueden agregar son costas que habitualmente se agregan y que según el debate legislativo en algunos casos multiplicaban por 10 lo que significa un salario por año. O sea, si laburabas 5 años, tenías un salario por año, empezabas a sumar costas y en algunos casos era un salario por año más 10, por 10. Ese por 10 no va a estar. De todas maneras, quiero ver cómo se maneja por 10. eso. Le decían que es hasta por 10 en algunos casos. Decían seguramente los defensores del proyecto, exactamente, ¿no? Bueno, porque en este caso va a ser un salario por año, no hay misterio. En realidad se quitan, ¿no? Ítems como vacaciones. Diferentes o cosas. sea, por 10, yo nunca vi una indemnización multiplicada por 10, un año por 10, pero... Claro, o sea, el total, al sumarle costas... Digo, me parece que un argumento, como muchos que se ponían... que después lo aclaró acá el camarista de la Cámara Civil del Trabajo, el tema de cómo se actualizaban, que se actualizaban por una inflación, una tasa bajísima. No, pero eso, la inflación ahora va a ser, la inflación ahora va a ser inclusive mejor que la que había, porque va a ser la tasa de inflación más 3%, y como se actualizaban con tasa pasiva, que solía ser en los años de mucha inflación menos que la inflación. Se van a actualizar mejor ahora. Se van a actualizar mejor. Se van a actualizar mejor. Buena hora. Por inflación. ¿El punto cuál es? Pero con un sueldo por año. Con un sueldo por año y nada más. Y punto. Entonces no va a haber costa de una cosa. Ojo con eso porque si algún tema del despido picante que no participa del juicio, puede haber una demanda civil. Eso decían. Yo creo que va a ser todo un experimento. Vamos a ver qué funciona, qué no, o cómo funciona. Y vamos cómo a ver se también desarrolla. si produce miles y miles de puestos de trabajo formales como también se la presentó la ley, ¿no? Ya a partir de ahora corre la cuenta. A ver cuántos nuevos puestos de trabajo A ver se los puestos generan. de trabajo, que es uno de los argumentos principales. Es decir, había que cambiar algo con el mercado laboral porque la mitad de la gente está en la informalidad laboral. Lo cual repercute, no hay aportes. Sí, por eso se deja la reforma previsional para después, etcétera. porque si no hay aportes, no tiene sentido. Bueno, vemos caminando la modernización laboral y sus efectos, ¿no? Bueno, y otro tema también, Coti, es las comisiones que se están creando. Una comisión que por ahí pasa desapercibida, que es la de Seguridad Social, es la que va a controlar, me animo a decir el aspecto más polémico del proyecto, que es este fondo de asistencia laboral, el FAL, que es un porcentaje de la recaudación que habitualmente balancees, que va a ir para subsidiar indemnizaciones. Sí. Y va a tener un manejo financiero, en algunos casos, con fondos privados. Va a ser muy picante el control de ese dinero. Sí, efectivamente, o debería serlo. Debería ser un tema a seguir con lupa, si se quiere, a partir de que, bueno, hubo también muchas conjeturas. Uno de los puntos, digamos, más resistidos era el FAL, ¿no? Después, yo pensé que no salía, te soy honesto. No, es que por eso estábamos, cuando estábamos poroteando... Y medio que queda descolgado el proyecto, ¿no? Porque el proyecto tiene, como decía Guido, facilidades para pagar indemnización y que a su vez a esas facilidades tengas un financiamiento era como, viste, para algunos sectores de aliados era como demasiado, pero finalmente salió como estaba. Pasó, tuvo fino los votos en las dos cámaras, pero pasó. Bueno, tuvimos hace 8 días, decíamos, la apertura de sesiones ordinarias, la visita que hace Javier Milei siempre al recinto de la Cámara de Diputados, porque es el más grande, para hablarle a todos los senadores y diputados sobre lo que es su plan de gestión. Estuvo estudiándose
toda la semana cada palabra que dijo el presidente Milei, Guido Brandlasky, y nos va a contar cuáles son las conclusiones que sacaste después de un estudio minucioso en la frialdad del fin de semana que estuviste releyendo, viéndolo. ¿Cuántas veces lo viste? ¿3 o 4? No, en realidad lo que trajimos son, en esa línea, Mauri, las últimas declaraciones del presidente. Las hizo, fue una entrevista que salió ayer, que había mucha expectativa, una larga entrevista con el periodista Luis Majul. Llegó y al toque se fue a la televisión, ¿no? Porque estaba de viaje. No, se grabó el jueves. No, está grabado. El jueves. Sí, Está grabada desde el jueves. Unidos. Había trascendido, ¿te acordás esa frase? A mí no me van a correr como a Macri. A Macri lo Trascendió corrieron. primero esa Ese frase. fue un adelanto, Un me adelanto, parece, de la exactamente. nota porque era grabada. Sí. Qué riesgo, ¿no? Porque a ver si pasaba algo el fin de semana picante. Sí. Pero bueno, se veía que iba a ser tranquilo. Bueno, se grabó el jueves para emitir, el programa salió ayer a la noche, a las 8 de la noche, y ahí lo interesante, o sea, todo es interesante lo que dice el presidente de las definiciones, pero trajimos particularmente un recorte de lo que habló vinculado con su discurso del 1 de marzo y la disputa con la oposición, donde reafirmó cosas, pues fue polémico, fue controversial ese ida y vuelta que tuvo Milei desde el atril con un sector de la oposición, con el kirchnerismo particularmente, que lo fustigó duramente. Después se habló mucho y ahora, en palabras de Milei, tenemos sus definiciones que lo hizo, acá decimos, antes de partir a Estados Unidos. En Bueno, Estados Unidos, para el en Nueva público York, televisivo fue hoy se retorno. lanzan las... Yo me había creído que ya estaba acá. La semana argentina. No. ¿Cómo? Claro, yo me había creído que ya Sigue, estaba acá. Sí. Bueno. Habíamos las imágenes de Milei la semana pasada, cuando sí estaba acá, en lo que fue la apertura de sesiones. Y bueno, ya había dado una entrevista posterior al evento en el Congreso respecto a lo que fue esa actitud que tuvo un poco beligerante con la oposición, ese ida y vuelta. Que yo la verdad que me acuerdo que la segunda vez que habló Macri en la apertura de sesiones tuvo una actitud un poquito más agresiva. Por ahí Milei recuerda la primera donde Macri estaba totalmente perdido e incómodo con la situación de tener que escuchar a mucha gente que lo abucheara un poquito, ¿no? No estaba acostumbrado. Bueno, contame un poquito, a ver, ¿qué dijo? Sí, bueno, ahí la primera, no me van a llevar, esta que decíamos, no me van a llevar puesto como a Macri. Yo tengo un perfil más gladiador y estoy dispuesto a ir a la pelea. O sea que Macri era un blandito. El auténtico bueno, gatito mimoso, digamos. Ese diría era Macri. Miriam Bregman. Diría Miriam Bregman. No, Miriam Bregman le dice a él que bueno, es el gatito pero mimoso. según Milei es Macri. Sí. Sí. Él dice que habla de una situación golpista y que él pone el cuerpo y es gladiador y se diferencia. Hay una crítica, no sé cómo se quiere ver el tema respecto a Macri, ¿no? Y el tercer año de Macri, porque Sí. estábamos hablando mucho la semana pasada de cómo son 4 las presentaciones que hace un presidente. La primera es experimental, recién llega. La segunda con su primer año, la experiencia que tuvo. Y la tercera ya tenés casi el 60% del gobierno y ahí Macri Sí. estaba muy mal. 2018 Sí, llegó, no había ganas ni de gritarle para la oposición, porque ya estaba pensando en un eventual reemplazo que finalmente sucedió, ¿no? Sí. No es el caso de Milei. Milei no llega ante una oposición que está sólida, No, al viéndolo contrario. a él caer, imaginando cómo va. Llegó a en condiciones reemplazarlo, muy ¿no? favorables a este 1 de marzo, después Claro. de la sanción, O sea, un buen resultado extraordinario. La fortaleza ¿no? es la gestión, sí. Pero, bueno, después podemos debatir si todo lo de Milei fue una estrategia, o fue espontáneo o fue una estrategia. De hecho, ¿no? me estoy acordando de ese Confrontar. 2018, y vos Sí. compartías conmigo en la cobertura, estaba tan mal Macri que no hizo extraordinarias. Entonces llegamos el 1 de marzo y teníamos cerrado el Congreso desde diciembre. O sea, Sí. imagínate, el clima era completamente diferente. Igual no me quiero extender porque se nos va a ir, no te extiendas. pero sí, para mí un gran punto de inflexión fue el 25 de abril del 18, que es cuando JP Morgan dice, nos vamos. No, claro. Después, ahí fue como después la barranca abajo, ¿no? Claro, pero con El la gente estaba mal antes Panic ya. y correr al FMI. Claro, ¿no? tal cual. Y ahí quedó la defensiva del gobierno de Macri. Bueno, no tuvo el apoyo
tuvo el apoyo del FMI, pero no el apoyo decidido electoral que tuvo en octubre pasado Milei, ¿no? ¿Le ha ido bien a Macri, te acordás? Sí, ganó, Macri había había ganado ido las extraordinariamente. Claro, le ha ido bien. pero Pintaba el país de claramente- amarillo y 2 meses después... Claro, pero a pesar de haber ganado la elección de medio término, Mauricio Macri, efectivamente no llega al 2018 de la misma Mal, manera no, que mal, Javier Milei. Claro. Quizás el síntoma que está bueno que destacase es el de, bueno, no enviar ni siquiera los proyectos No, no, extraordinarios claro. para después todo lo que significó el resto del gobierno de Bueno, Macri. fue al final, la fin segunda de mitad. 2017 fue las famosas las famosas 14 toneladas de peso, tuvo Exactamente, mucho impacto. Exactamente, en diciembre, ¿no? Sí. Seguimos con las placas. Queda A ver, ¿qué poquito, dijo? no sé si nos va a dar el tiempo, pero bueno, si me van a agredir, yo voy a responder. Si me vienen a buscar, a mí me encuentran. Muy estilo del presidente, ¿no? Él es así, es parte de su estilo, en eso sí. Estas son frases que dijo en la nota de No, ayer. lo dijo ayer. Por eso, Sí, sí, frases sí. de ayer. Lo dijo ayer vinculado vinculadas con, al 1 de marzo. Que en realidad se Exactamente. grabó el jueves. Bueno, sí, Exactamente. Yo me está enteré bien. ahora, pero bueno. Reiteró, tenemos el Congreso más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político que quieran hacer. Esto lo reiteró, ¿no? Lo había dicho. Soy un gladiador y me paro de manos contra el kirchnerismo. Sí, también por eso tanta alusión quizás al discurso del 1 de marzo, siendo que ya había pasado una semana. Bueno, justamente porque se grabó Lo el tenía jueves, fresco. había mucha relación con eso. Al kirchnerismo no le importa el costo político de interrumpir, por eso yo respondo así. Porque el periodista obviamente le pregunta si fue el tono adecuado, etcétera, etcétera. Había ¿no? muchas Vuelve críticas sobre de eso, algún- que es lo que hay que preguntar. Había muchas críticas de alguna parte de la Sí. oposición respecto a que No, hay que no era un ida y preguntarlo. vuelta. No era un ida y ¿Por vuelta. qué? Claro, bueno. Cucas lo repitió, Cucas, me encanta domarlos y verlos llorar. Ajá. Lo Pues a ella le repitió podemos poner por 2. ayer. Duplicó. Claro. No es que dijo, no, bueno. Estuve fue mal, un momento podría haberlo dicho. de Un otra momento, manera. estaba Un en exabrupto. caliente, ahí no. Lo repitió. Bueno. Esta la trajimos también porque muestra dónde está parado el presidente respecto a lo que él llama los empresarios quieren un peso deprimido para bajarle el salario a la gente. Ese grupo fue un hostigamiento total contra el gobierno. ¿Techín o Madanes? Techín, ¿no? Volvió a hablar de Techín, volvió a hablar de Madanes, de todo Sí, lo sí, que él fustigó, se plantó y lo reiteró en esta entrevista. Interesante lo que sigue a continuación. Es falso que quieran modificar la Constitución. Tengo un respeto enorme por la institucionalidad. Acá decimos, si quiere modificar la Constitución, está bien, si lo hace por los carriles igual. Esto porque había una frase que había Sí. sugerido, yo lo había traído esto la semana pasada. Lo debatimos el lunes, me Lo parece. debatimos el lunes. ¿Qué había querido decir con eso? De vamos a revisar Le respondió a Guido. el marco. Le Sí, respondió no, a bueno, nosotros, fueron claro. varios periodistas, lo señalamos eso. La reelección es algo que va a surgir, se hago las cosas bien, reiteró lo mismo que ya había dicho en otras oportunidades, y tampoco quiero reelección indefinida. En el 2031 sí quiere un periodo más, eso está claro, y en el 2031 me voy a vivir a un campo, no me ven más, dijo Milei. Espectacular. Bueno, gracias Guido por el detalle. Estas son declaraciones que se escucharon ayer del presidente respecto a lo que pasó hace 8 días acá en la apertura de sesiones. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones
respecto del expediente 072-S-2025, proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
Bueno, muy interesante el corte, muchas anécdotas, cuenta acá el periodista experimentado que tenemos en la mesa, el señor Guido Bralaski, la verdad, ya nos va a dar algunos detalles de sus próximos proyectos, pero acá seguimos con información parlamentaria, no nos queda otra, y tenemos la baja edad de imputabilidad, un tema que se debatió, 2 años de debate tuvimos, 2024 se envió el proyecto, muchos cambios en la Cámara de Diputados, a veces cuando hablan de, bueno, se manda, se envía, no se toca, acá se reescribió prácticamente el proyecto, hubo un senador radical, Eduardo Vicchi, jefe de los radicales del Senado, que dijo, parece un plan social el proyecto, por la cantidad de cambios que había habido y porque lo punible, que obviamente es lo que los periodistas titulamos, hagámonos cargo, es una partecita nomás. Bueno, este proyecto, esta ley ya fue promulgada y se va a implementar, ¿decías, Guido? No, que eso me parece que muy bien que lo resaltes, ¿no? Que es el título es la edad de imputabilidad, pero es un régimen penal que es muy amplio, ¿no? Que Coti obviamente lo conoce al dedillo y lo trajo ella el tema, así que no voy a hablar más. Lo vamos a detallar porque efectivamente, y está bueno que lo detallemos, porque al haber tanto debate en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y tantos cambios en comisión, a veces los textos finales se leen poco, por lo menos la prensa en general comenta los títulos. No es fácil, hay que decirlo, estar desmenuzando, pero como decíamos recién de la reforma laboral, hay que ver cómo se da en la práctica. También en esto creo que tenemos que ver cómo funciona la práctica. Pero antes de las placas de Coti, una de las personas que siempre dijo que tiene que bajar la edad, que tenía que bajar la edad de imputabilidad, es un diputado que votó en contra en general, pero hizo esa salvedad en el recinto. Estamos hablando del diputado de Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez, que en una de sus visitas a Diputados TV esto decía. Primero, no hay que desconocer que el fenómeno existe. Existe la delincuencia juvenil, no ha sido bien tratada durante mucho tiempo. Tenemos una ley del proceso militar vigente que ha tenido algunas modernizaciones, pero su origen es ese. Y su lógica es muy antigua y tiene una respuesta básicamente tutelar. Cuando un joven comete un delito, se lo restablece o se busca el restablecimiento a su hogar y no hay una consecuencia ni ninguna batería de acciones que un juez en esas condiciones y con esa ley pueda establecer. Nosotros siempre fuimos muy claros, es un pensamiento señero de Sergio Massa, él ha sostenido con quien yo trabajo y soy parte de sus equipos, siempre hemos sostenido que a partir de los 14 años de edad se comprende la criminalidad de un acto. Si un joven pone una pistola en tu cabeza, con 14 años va a comprender que eso está mal y que si va a apretar el gatillo te va a lastimar o te va a matar. Y para nosotros esa acción debe tener consecuencias. ¿Consecuencias diferenciadas del adulto? Por supuesto. Los lugares de detención o de privación de la libertad o de los derechos debe ser diferencial y por eso hay que construir toda una serie de herramientas que el Estado hoy no tiene para atender esa problemática que la dejó cronificar. Ahora es un problema crónico, es un problema que requiere una intervención presupuestaria muy fuerte y requiere armar un fuero. La ley que nos ha traído el gobierno es una buena intención en cuanto divisa el problema, pero es muy mala en cuanto a las operatividades para poder resolverlo. Es una ley que no trae el presupuesto adecuado y no da una gama de baterías para que ese juez pueda resolver la situación puntual cuando llega a su despacho. Escuchábamos a Ramiro Gutiérrez, quien, repito, votó en contra en general, pero cuando se votaba en particular, levantó la manita y dijo, yo con la edad estoy de acuerdo que baje de 16 a 14 y no a 13 como era el proyecto original, un número que no tuvo consenso de nadie, ni siquiera de aliados. Pero quien estudió todo y nos va a contar, nos va a refrescar qué cambia a partir de ahora, es Coti Viñas. Bueno, sí, para hacer esto tenemos algunas placas porque hoy, como adelantábamos en los títulos, finalmente se promulgó la... Ay, perdón, ahí está, la ley penal, claro, juvenil. Empieza a regir. Promulgar es que empieza a regir. ¿Qué es promulgar? Porque siempre yo me encuentro con gente y me pregunta. Una clase, dale. No, promulgar es el gobierno que dice, bueno, rige desde hoy y hace algunas de esas aclaraciones de cómo la va a implementar. No puede cambiar, como dicen los juristas, el espíritu. O sea, si una ley dice que hay que pagarle más plata a Guido, 20% más, no puede la ley decir
que le va a pagar 18. Sí puede decir cómo le va a pagar 20%. Claro. Si en cuota, bueno. Eso es la famosa reglamentación. Digo esto porque hay gente que cree, por algunas quejas que suele haber, que la reglamentación puede echar por tierra un proyecto. No, se tiene que implementar cada artículo como está escrito, lo que tiene que haber un mecanismo, un itinerario de implementación. Hay algunas picardías a veces Bueno, en las a veces. reglamentaciones, hay picardías, pero bueno, Bueno, están dentro de... Pero se tienen que estar debiera en mantener el espíritu Sí, no, del texto. por eso a veces también las leyes dicen cosas... Tienen que ser y de, más después que aclaratorias. se arreglen con la reglamentación... No son tan específicas, también digamos. es parte del juego, ¿no? claro, pero por ejemplo, entre los poderes. un dato importante es que, porque me ha pasado que me pregunten, si no se reglamenta un artículo, bueno, se aplica sin reglamentar, no importa. No es que puede el Poder Ejecutivo no aplicar un artículo Claro. no reglamentándolo, porque si no, no reglamenta nunca nada y no aplica nada. O sea, no existe eso. Simplemente que a veces hay artículos que son bastante fáciles de implementar y no sé, el Poder Ejecutivo no escribe una reglamentación por ese artículo. Pero bueno, sí tiene que estar publicada la reglamentación en el boletín oficial para que la ley empiece a regir, eso sí. Exactamente, y eso fue lo que sucedió hoy, y por eso ya entonces el régimen penal juvenil, que como decíamos fue debatido durante 2 años en el Congreso de la Nación y finalmente sancionado durante el periodo extraordinario, ya tiene número de ley que es la 27.801 y bueno, su publicación en el boletín oficial se da 10 días después de la sanción definitiva que fue en el Senado de la Nación. Básicamente lo que establece este nuevo régimen penal juvenil es establecer un nuevo sistema de responsabilidad penal para los menores entre 14 y 18 años. A pesar de que en el medio hubo discusiones respecto del número, de la edad, pero como decía Mauricio, efectivamente el proyecto original del Poder Ejecutivo decía que la edad mínima sería 13 años, sin embargo, el consenso para llegar a ese número no estuvo. En el medio después volvió a surgir el tema durante el periodo extraordinario, con un intento un poco extraño, podríamos decir, porque se volvió a enviar el proyecto con 13 años, finalmente, bueno, Pero eso quedaron no los era consensos. por la edad, sino era por el financiamiento. Sí, pero, O sea, se envió pero una se parte- aprovechó y se puso una edad que era la vieja y después terminó quedando lo del dictamen, que eran Claro, 14 años. pero el punto ahí era que estaban Que negociando no tenía con las partida provincias, presupuestaria, y el esas partidas proyecto sí se original. incorporaron. Ese Sí, obviamente, artículo, están en el final. sí se incorporaron. Sí, efectivamente. Según lo publicado en el boletín oficial, la ley va a entrar en vigencia a los 180 días de su publicación, es decir, a comienzos de septiembre de 2026. ¿Sí? En septiembre, 14 años, un delito, empieza un proceso penal. Antes Exactamente, exactamente. Lo especifica, obviamente, en el boletín oficial. Tomamos un artículo textual, lo demás lo hicimos en formato punteo para poder desarrollarlo, porque obviamente son casi 60 artículos, lo que implica este nuevo régimen penal juvenil, pero en el objeto, en el artículo primero de la ley, se habla justamente de la edad, ¿no? Esto que decíamos, quizás nos quedamos muchas veces en los titulares con la edad, abarcan muchísimos más temas. No obstante, trajimos el artículo primero para compartirlos con ustedes. Dice, el objeto de la presente ley es el establecimiento del régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 14 años de edad hasta las 0 horas del día en que cumpla 18 años de edad, cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro. Hay algunos principios. Tenés que explicar todo eso ahora, ya que me mandaste el artículo entero. Es que no hay me mucha siento a vuelta, escuchar, me parece. Básicamente estamos hablando de cuál es el artículo donde se especifica la edad de la que tanto estábamos hablando, que se baja de 14 a 18 años. Y lo que dicen es que es desde el que cumple 14 años se va a aplicar hasta las 0 horas del día en que cumpla 18 años. Porque hoy es entre 16 y 18, no es Claro. a partir de los 18, aclaremos eso. Exactamente, exactamente. Por eso, entre los 14 años hasta las 0 horas del día en que cumpla 18 años de edad, aquel menor que cometa un delito, ¿sí? Decíamos que hay algunos principios que abarcan este nuevo régimen penal juvenil. Se establece, por ejemplo, que la privación de la libertad va a ser el último recurso. Es decir, va a haber otras instancias para que aquellos jóvenes que cometan un delito, dependiendo de la gravedad de este delito, puedan
cumplir su pena de otra manera, que no sea necesariamente con la privación de la libertad, salvo que sea, bueno, el último recurso, es decir, un delito grave, y en ese caso, en esa oportunidad, sí van a estar privados de la libertad los menores de entre 14 y 18 años. Se tienen que, obviamente, respetar todas las garantías del debido proceso, todos los derechos del menor, eso también está especificado en la ley. Y el objetivo principal es la resocialización del adolescente, es decir, a mí me pareció muy interesante que conversaba con varios legisladores que quizás estaban en contra o que votaron en contra de la ley, pero que admitían que en este proceso de 2 años, donde en las comisiones se tomaron también en consideración las opiniones de opositores y de distintos espacios, que había como una buena intención, si se quiere, con el texto. Vieron que a veces se habla mucho de... No, las correcciones que se hicieron en comisión, que las monitoreó Laura Rodríguez Machado, diputada Hoy de la Libertad Avanza, antes del PRO, llegaron tan bien a los sectores de la oposición que por eso los 149 votos. Muchos opositores que no le están votando nada al gobierno dicen, yo no podía votar en contra porque no sé dónde quedaba parado. Porque tuvo tantas correcciones y es tan amplio el proyecto respecto a la necesidad de una reinserción de los jóvenes, que si no votabas en contra, por lo menos tenías que tener un dictamen de minoría. Claro, bueno, pero por eso te mencionaba específicamente aquellos diputados que luego votaron en contra, ¿no? Obviamente que hubo muchos espacios que, a pesar de ser opositores, acompañaron este proyecto. Y de hecho, bueno, no sé, tomábamos, por ejemplo, la declaración de Ramiro Gutiérrez, que si bien votó en contra, hizo esta aclaración específicamente. Entonces, había un reconocimiento de legisladores que se opusieron al proyecto y que votaron en contra del proyecto, que reconocían que hubo una serie de modificaciones que eran favorables a este nuevo régimen y que este objetivo de resocializar al adolescente que comete un delito era importante, ¿no? Hay un reconocimiento ahí, insisto, incluso de aquellos que no estaban a favor de la ley, que no votaron a favor de la ley. Ahora, respecto del tema de las penas de las detenciones, esto que decíamos, bueno, la privación de la libertad va a ser el último recurso, va a haber sanciones que se adapten a la edad y al delito también. Existe la posibilidad de que en los delitos graves justamente se prive de la libertad con una pena máxima de 15 años. Eso también fue uno de los puntos Era 20 que en el proyecto original. Modificaron del proyecto Pero por original del oficialismo. Un amigo en común que tenemos con Guido, que es Martín Bravo, cuando trató este tema, pensaba en voz alta, decía, pero la resocialización y la reinserción debe ser un objetivo del servicio penitenciario a todas las edades. En general, sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, a los 15, a los 20, a los 25, porque después de la pena, así salgas a los 40 años, tenés una vida por delante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, a ver, a mí me parece que se abre en todo caso una discusión interesante para tener de aquí en más. Ahora, que en la creación de un nuevo régimen penal juvenil se tome en consideración esto como un punto importante, como para que esté escrito en la ley, bueno, por lo menos es un punto de partida. Ahora, no tengo información de que se vaya a discutir esto en el corto plazo, ¿no? Para el resto de los convictos. No te quiero espolear, pero la ejecución de las leyes penales la tienen las provincias. Y las provincias muchas veces envían a sus diputados y a sus senadores a escandalizarse de los códigos, y la implementación de los códigos que tienen puertas adentro a veces es lo que hace de la letra que sale del Congreso algo inaplicable o como el mal uso de las leyes, ¿no? Sí. El mal uso de una ley es, por ejemplo, tener una cárcel en pésimas condiciones. Y para los delitos que no son federales, las cárceles las tienen que hacer las provincias. Los pabellones los tienen que acondicionar las provincias. El servicio penitenciario lo forman los gobernadores, o sea, en realidad la estructura de la provincia, y la reinserción de quién está a cargo, de las provincias. Por lo tanto, muchas veces se ve ese debate que a mí me llamó mucho la atención en este caso, muchos diputados y senadores diciendo, pero el problema es la reinserción, y bueno, fuiste a tu provincia, recorriste las cárceles que financia el gobernador. ¿Qué pasa con eso? No, bueno, después se termina pidiendo, que seguramente lo vas a contar ahora, una partida extra. Bueno, pero a ver, la salud, la educación y la seguridad
la tienen las provincias y tienen fondos que reciben de la coparticipación federal para eso. Si cada cambio hay que recibir un extra, esto me parece que es un debate que el gobierno se quiso sacar de encima rápido y se dio con una partida. Pero es un debate más de fondo, No, y de que las también responsabilidades que tienen los gobernadores. es cierto lo que planteás. Ahora, también se dio con la partida porque es el propio gobierno el que manifiesta que no se pueden enviar proyectos de ley sin partida presupuestaria. Pero la partida es de las provincias, no de la nación en este caso. Está bien, perfecto, pero si vos decís que todo proyecto de ley que ingrese al Congreso tiene que tener una partida presupuestaria, yo entiendo lo que estás diciendo, entiendo perfectamente. No tiene por qué mandar partidas, para mí, ¿no? Porque entonces, ¿qué? Si bajás una pena, le pedís a al gobierno, a los gobiernos provinciales que te devuelvan plata. O sea, es un presupuesto local. Ajá. Es un presupuesto local. De hecho, cuando hay obligaciones respecto a otros aspectos que están a cargo de la provincia y por ahí se legisla a nivel nacional, bueno. Pero bueno, me parece que los gobernadores están muy pedigüeños, ¿o no? ¿Qué opinas, Guido? Guido está lucubrando qué decir hace 20 minutos. Sí, no, es un tema... no sé quién tiene razón. Ajá. Son peleas, sí, Así que seguro el te conviene conductor. decir que él, claramente. Sí. No digo entre ustedes, digo este debate no... El tema de los fondos, ¿no? Uh-huh. Siempre cuando se implementan cambios, claro, si tienen que hacerlo las provincias, necesitan presupuesto. Yo tengo entendido que también se demoró mucho en un régimen penal juvenil nuevo por el tema económico, porque el tema no es bajar la edad, sino poner la plata para poder hacer todas esas cosas de la reinserción, de tener espacios particulares, de todos los planes que hay atrás de contención, etcétera, para atender a los chicos que están en esa situación. Y eso lleva dinero y no se quiere poner dinero, no o no se tiene o no se quiere. De hecho, perdón, uno de los puntos también importantes de este régimen es justamente que los centros especializados estén separados del de los adultos. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que vos tenés que generar esa infraestructura para poner a los menores que delincan adentro de un lugar. Bueno, lo que escuché de una voz libertaria importante que siguió este tema es, si los gobernadores no quieren, finalmente hubo una partida, ¿no? Que se va a tener que convenir. Si quieren, compartamos mientras tanto la placa, que es básicamente el monto, la última. La partida, ¿no? Si los gobernadores dicen no que quieren... es el 10% ahí está, 23.000 millones claro, para la implementación inicial del sistema, no 3.000 millones del Ministerio de Justicia no y 20.000 de la Defensoría General. Lo que decían los varios voces libertarias, si los gobernadores no quieren poner dinero para infraestructura, bueno, no se aplicará el régimen en su provincia. Y un juez va a decir, este chico no puede estar preso porque el gobernador no pudo hacer un pabellón. Ahora, después tenés que justificar como gobernador que no pudiste construir un pabellón. Porque los presupuestos de las provincias tienen ingresos que vienen de la recaudación nacional. Hay muchos que creen que no debería ser así, que debería haber una recaudación local y a partir de ahí, esto en Alemania, en Argentina es el 70% de las provincias reciben más plata de la que son capaces de recaudar. Pero tampoco tiran manteca al techo las provincias. Bueno, no sé cómo administra cada uno la provincia. Creo que hay casos y casos. Hay casos y casos. Claro. Hay muchas que son dependientes de los giros como hemos visto, los giros de ATN que hacen, donde se cambian votos por giros de ATN, ¿no? Acá lo tenemos, la negociación en el Congreso. Y otras que reciben mucho menos de lo que producen, como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, las provincias grandes tienen ese problema, pero las provincias chicas no. Y a veces el reclamo va más de las provincias chicas de fondo que de las grandes. Uh-huh. Sigamos. No quiero ya eso, estamos. ya está. Y sí, ya estamos, perfecto. Bueno, hecho... Terminamos con el presupuesto. El presupuesto, el debate del presupuesto. No, yo creo que esos 23.000 millones, Coti, y Guido, ¿vos decís que es poco? Yo creo que dicen dinero, que yo escuché durante el debate que es poco, que es el 10% de lo que se necesita. Que no es para las provincias. Sí, los delitos federales son cárceles nacionales y ahí sí el gobierno tiene que poner Está bien, pero a mí un diputado me decía que se estaba armando un centro penitenciario en la provincia de Córdoba y que el valor era, ahora se me fue el número, pero era como decirte 3-4 veces más de los 23.000 millones, lo que salía a ser uno solo. No, por eso no es para las provincias. Uno solo. Las Entonces, claramente ahí, si vos tuvieras que dividirlo, ¿qué puedes hacer? 3 puertas, no sé, por provincia. Yo entiendo que ese dinero es para la infraestructura de las cárceles federales y que cada provincia puede ir a pedir plata a Nación y lo que se habla es de un convenio, donde Nación va a decir, ok, yo te pago, esto es el convenio, me lo devolves tanto, tenemos una deuda previa, no te olvides, o sea...
Va a haber un diálogo, pero no creo que la Nación esté financiando pabellones. Es una locura. Pensemos la cantidad de cárceles que hay en todo el país y la Nación tiene que financiar cárceles. Pensemos mañana hay una reforma educativa o un cambio en el sistema educativo. Hay 22.000 escuelas en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a hacer? ¿La Nación va a poner plata en las 22.000 escuelas? Es totalmente imposible porque así no está pensada la recaudación y el reparto de fondos. Tengo entendido que por eso este régimen penal juvenil no se demoró por el debate de la edad de imputabilidad todos estos años, sino por las inversiones que hay que hacer. Y el régimen penal actual, las inversiones del actual, ¿quién las hizo? Las provincias. Los institutos de menores, ¿quién los construyó? Las provincias también están... Todas las provincias están con reclamos de que la Nación les debe plata que no se las da. Bueno, ahí es donde funcionan los convenios, los diálogos. No, pero bueno, no solamente en este tema. ¿Cuánto el gobernador Kicillof, cuánta plata le está reclamando al gobierno central? Por eso, ahí están los convenios. Habla de cuánto es 22 billones, no sé, es una cifra astronómica. Claro. Muchas provincias reclaman cantidades muy importantes. Claro. Por no hablar de las partes previsionales, que hay juicios en la Corte también, ¿no? Tal cual. Las cajas no transferidas. Esto, Coti, lo importante, dijiste muchas cosas importantes, pero una que me quedó, 6 meses. Digo para que no... Sí, 180 días, septiembre 2026. Principio de septiembre de 2026 es que empieza a entrar en vigencia. Mañana una noticia típica. Menor de edad cometió semejante delito, no empieza un proceso penal si ese delito no es previo si es previo a septiembre. Exactamente. A partir de septiembre-octubre empieza un proceso penal que es el de esta ley penal juvenil. Año 80 era la que estaba vigente. La reforma laboral que estuvo hablando Guido hoy, año 75, creo, ¿no? O sea que un montón de leyes que están de los últimos lustros del siglo XX, te diría la última cuarta parte del siglo XX, y se modificaron a partir de acuerdos del Congreso de la Nación. Que esta semana en la Cámara de Diputados todavía... Por ahora no tiene actividad. No tenemos actividad, ¿no? Por ahora nada confirmado. Senado sí, ¿no? Hay Comisión de Relaciones Exteriores mañana. Sí, mañana. Convenios que quedaron pendientes con otros países. Pero eso solamente es lo que hay hasta ahora. No hay agenda de sesiones. Gracias, Coti, por esta hora. Y gracias, señor Guido. Gracias, Mauri. Gracias a ustedes también. Mañana de vuelta acá a las 13 en la bancada. Hasta luego.